Buenas noches, amada iglesia. Es un gusto poder hoy acompañarlos en este estudio bíblico acerca del Eclesiastés 5, del versículo 1 al versículo 20. Y bueno, antes de empezar, los invito a que oremos. Amado Dios, te queremos dar gracias porque por tu fidelidad podemos conocerte y entender tu palabra, porque nos das un propósito y nos ayudas a vivir de manera agradecida y con contentamiento delante de ti. Permite, Señor, que nuestro corazón sea transformado por tu palabra en esta noche y que cambie, Señor, nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles. Te queremos dar gracias porque solo en Cristo somos fuertes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Como lo mencioné, vamos a estar estudiando el libro de Eclesiastés del versículo 1 al versículo 20. Si una persona percibe cada día de su existencia tra- trabajo y provisión básica como un regalo de Dios y acepta lo que Dios le da, entonces esa persona vive una vida abundante. Puede ser como una de las conclusiones, la adelanto un poquito, pero sería una de las conclusiones. Juan 10, capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El propósito de Dios para con nosotros es que tengamos una vida abundante y llena de propósito y de sentido. Sin embargo, cuando leemos el libro de Eclesiastés podemos llevarnos una imagen de desesperanza, porque parece que Salomón, que es el predicador, dice sus reflexiones en un estado de depresión, mostrando que las muchas cosas que hizo no tenían sentido. ¿Tú te has sentido así? Realmente si es así, pues no estás solo, somos muchos. Yo también he pasado por momentos donde quizás no sé lo que estoy haciendo, para dónde ir, y a veces uno puede llegar a pensar que lo que uno hace no tiene sentido. ¿Cuál es el fin de buscar tantas cosas que la cultura y la sociedad nos dice que debemos adquirir? Muchos sueñan con su propio éxito, basado en el dinero, en el estatus social, en los bienes materiales, en buscar el orden a este mundo caído, y aún con propósitos nobles de, por ejemplo, buscar la paz, la justicia u otra virtud. En Hebreos 12:4 dice la palabra que de seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Así que bueno, la justicia, la paz es algo noble en sí. Pero debemos preguntarnos, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Si entre más nos esforzamos por adquirir eso que soñamos, vamos gastando nuestra vida y después llega la muerte. O sea, realmente es una paradoja y un enigma que presenta Salomón. ¿Hay alguna respuesta esperanzadora? A ti que sientes que lo que haces no tiene sentido, ¿crees que la Biblia puede darte una respuesta a tus inquietudes? Y la verdad es que sí, ciertamente hay esperanza y respuestas y una dirección clara en la palabra de Dios que tenemos que descubrir y que tenemos que seguir para hallar esa plenitud y una vida gozosa y con propósito. La gran respuesta de Salomón se resume en que el fin de todo es temer a Dios. Eclesiastés 5:8 dice, lo voy a leer acá, si opresión de pobres y el 5:7 dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Entonces, el mensaje central es el temor a Dios. Si centramos nuestra vida en esto, podemos hallar significado a lo que hacemos. Ya hemos visto en las semanas anteriores algunos temas de la vida en general que son vanidad, no tienen sentido, que son como un vapor, como un humo. Y hoy vamos a ver otro ámbito donde podemos ver que la vida no tiene sentido frente a los ojos de alguien que no conoce al Señor.
Vamos a comenzar leyendo el versículo del capítulo 5 al versículo 1 al 7. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? 7, versículo 7 dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Bien, entonces acá vamos a tener un pequeño tema acerca de el compromiso y lo que decimos con nuestra boca. Entonces acá Salomón asume que en el versículo 1 que el que quiere y está interesado en buscar un propósito, pues se acerca a Dios. Acá habla de la casa de Dios, del templo. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y obviamente hay una recomendación cuando estés acercándote a Dios, pero pues primero te tengo que decir, si estás interesado en buscar propósito, el primer paso es ir detrás de Dios o buscar a Dios. Se tiene que adorar a Dios. En Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Cuando te acerques a Dios, ahora sí nos dice la enseñanza, ten cuidado de una cosa, y es de prometerle un voto a Dios y no cumplirlo. Acá habla de proferir palabra delante de Dios. En otras versiones habla de hacer un voto a Dios. Un voto a Jehová es una obligación asumida voluntariamente. Tú te comprometes a hacerlo, ya sea como expresión de gratitud por una bendición divina ya recibida, que ya te dio Dios, o por recibir. Ahora, no es que esto signifique que es como un intercambio. Entonces, si Dios hace esto por mí, entonces yo hago esto por Él. Sino que es por la gratitud de ver obrar a Dios que yo me comprometo delante de Él a hacer una cosa. Dentro de esto, pues debemos tener cuidado de prometer a Dios algo y no cumplirlo. ¿Y por qué debemos tener cuidado de hacer un voto a Dios y no cumplirlo? Bueno, ahí vamos a ver algunas razones que nos da el pasaje. Primero que todo, porque a los que hacen eso se les llama necios e insensatos. Habla el versículo 1 que acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. El sacrificio de los necios es ir con palabrerías delante de Dios y no comprometerse de corazón. En el versículo 4, dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Entonces, el que no la cumple es un insensato. ¿Bien? Y en el versículo 3 dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Entonces, necio o insensato es aquel que está prometiendo, diciéndole a Dios qué va a hacer, pero no hace nada. Hay que tener cuidado. La base de esto, de este digamos, mandato, está en Deuteronomio 23, 21 al 23, que dice, cuando hagas voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová, tu Dios, lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Es lo mejor, dice aparentemente. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Entonces, más o menos como lo que trata de decir, hay gente que piensa o dice, Dios, si me ayudas a conseguir un trabajo, entonces yo asistiré puntualmente a las reuniones de oración y no faltaré. Bueno, de pronto esto no es lo que tratamos de decir,
porque eso es como un intercambio lo que estaba mencionando. Y Dios no es un como un mercader, no es que yo ofrezco y Él me da, no, eso no es así. No debemos ver a Dios así. Pero podemos encontrar algo más profundo con este tipo de compromisos. Señor, ayúdame con esta carga que siento por mi pecado y te serviré toda mi vida. Esto suena más real quizás, porque para recibir la salvación en Cristo es necesario reconocer mi condición pecadora delante de Dios y clamar por perdón. De pronto, textualmente este compromiso no hemos hecho, pero seguramente con nuestras palabras hemos dicho algo semejante. O cuando cantamos con los himnos, decimos, bueno, por la mañana te buscaré, ¿sí? Todos los días te serviré. Y ese tipo de compromisos que lo estamos haciendo delante de Dios, porque cuando le cantamos a Dios. Y bueno, entonces de alguna manera hemos hecho un voto, hemos hecho un compromiso delante de Dios. En 5.4, en Eclesiastés 5.4 dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes. Esto estamos viéndolo en un contexto de comprometerse con algo delante de Dios. Entonces, si tú has hecho esto, cumple lo que prometes. Y si lo rompiste, si no lo estás cumpliendo, retoma ese compromiso delante del Señor y cúmplelo. Aún hay tiempo. No es esto para pensar de que, no, ya he fallado en lo que yo me he comprometido delante de Dios, en buscarlo, en amarlo, entonces ya no tengo oportunidad de hacerlo, sino que aún hay tiempo para buscar a Dios y como afirmar las palabras y las cosas que yo le he dicho a Él. Otra razón para prometer a Dios o para tener cuidado al prometer y no cumplir es porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. El versículo 2 dice, en la parte B dice, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. ¿A qué se refiere con que Dios en el cielo, yo en la tierra? ¿Cómo así? Pues cuando tú te acercas al Señor, debes pensar en su majestad y en su gloria. Él está sentado en los cielos, donde ángeles lo adoran, está juzgando con justicia y santidad, con rectitud. Es el Dios soberano y santo sobre todo lo creado. Y aunque tú y yo somos polvo, no somos nada comparado ante su poder y majestad. Tú te acercas en oración y haces un voto o un compromiso delante de Dios, pues piensa a quién le estás haciendo ese compromiso, es al Dios soberano. Y eso tiene que hacerte temer. No solo porque, bueno, podríamos pensar, pero es que es Dios, pero Dios, ¿qué se va a acordar de lo que yo le prometí? Dios, ¿qué se va a acordar? Bueno, Él no tendrá cosas más importantes que hacer que, pensar de que yo, no, algo que yo le dije no lo estoy haciendo. Pero la verdad es que, a pesar de que es el Dios soberano, el grande, el que conoce y todo lo creó, Él también está interesado en esas cosas particulares que hacemos, porque esas son cosas que hacemos con el corazón. Dios está muy interesado por nuestro corazón, así que a pesar de que Él está en los cielos y nosotros en la tierra, tenemos que considerar esto muy bien. Él se interesa seriamente por nuestros votos y bueno, realmente pues por nuestros propios compromisos hacia Él. Una tercera razón de por qué tener cuidado al hacer un voto a Dios y no cumplirlo es porque tu boca te hace pecar, versículo 6. Dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, en algunas versiones dice del mensajero, no digas delante del mensajero o ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Nuevamente, Dios se toma esto muy en serio y esto, si no lo cumples, esto produce enojo delante del Señor. Ahora, ¿esto quiere decir que es mejor no comprometerse con Dios? No. Y bueno, otra pregunta que puede surgir es que yo puedo aplicar este principio a mi relación con otras personas, este principio de mejor no cumplo o no prometo, como dice el versículo 5, mejor no prometo y no que prometa y no cumpla. Y la cuestión con este principio, que se puede traducir literalmente como lo vemos de pronto en un lenguaje más coloquial, mejor no prometo para no quedarle mal. Este principio es que incita indirectamente
a la pasividad, al desorden, al conformismo, a la pereza y una ley de pronto del mínimo esfuerzo. Me voy a explicar un poquito más porque puede sonar un poquito incómodo. Cuando nos enfrentamos a la toma de decisiones en las cosas del Señor, hablando precisamente de mis votos a Dios, de mis compromisos con Dios, podemos encontrar obstáculos u otras ocupaciones que tenemos que organizar en nuestra agenda y podemos caer en el error de no dedicarle el tiempo a lo que Dios nos ha llamado para cumplir con las demás cosas. Esa presión nos pasa a todos. Miremos el versículo 5.3 que dice, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. O sea, hay muchas cosas que hacer, hay muchos compromisos y entre tanto compromiso, si yo ando con mi agenda súper ocupada, ¿qué va a pasar? Pues lo más probable es que primero haya cansancio y segundo, pues que no cumpla y me quede como un necio. Es decir, frente a esta presión, podemos decirle sí a muchas cosas de Dios, cosas en el ministerio, cosas en el servicio a Dios y no cumplir, pero pues digamos que tengo esa presión de no cumplir, entonces pues ¿cuál es la mejor salida? Pues no me comprometo. Y bueno, realmente el llamado con este pasaje no es a que no te comprometas, sino que a lo que ya te comprometiste, que recuerda, si tú le entregaste tu vida a Cristo, eh, debes amarlo, debes seguirlo, debes llevar tu cruz cada día y eso implica mucho compromiso. Eh, y si tú no has conocido al Señor Jesucristo, no pienses que esto es como, oh, qué difícil, sino de que, bueno, obviamente Dios está soportando, ayudándonos en este caminar, pero también es maravilloso y bueno, que es lo que vamos a ver más adelante, hay un gran gozo y hay el significado en seguir a Dios, en servirle y en amarle. Dios nos llama con estos versículos del 1 al 6 a que seamos serios, cumplidos, esforzados, responsables con los compromisos que hemos escogido sabiamente. Ojo con esa palabra, sabiamente, y que le agradan a Él. Una cosa es, yo puedo comprometerme con muchas cosas y con personas, en servirle a alguien, pero pues otra cosa es elegir los compromisos de manera sabia que yo sepa que pueda cumplir, ¿no? Que yo sepa que pueda administrar mi tiempo y que no puede, y que puedo decirle no a cosas que de pronto estorban, no sé si es la palabra, en mi agenda para servir a Dios. Así que bueno, esa es la idea. Seamos serios, cumplidos, esforzados y responsables. Ahora, del versículo 8 al 20, tenemos una nueva sección. Cambia todo, todo el mensaje. Ya no trata de lo anterior, pero habla de, pues básicamente, de la injusticia y de las riquezas. Vamos a leer el versículo 8, Eclesiastés 5:8. Dice, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. La injusticia y la corrupción no es algo que nació en las repúblicas democráticas hace 200 años, sino que es algo que existe probablemente desde la fundación de las primeras naciones y pueblos. Se cumple lo mencionado, por tanto, lo que está en Eclesiastés 5, capítulo 1, versículos 9 y 10. Vamos allá. Que dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Entonces, pues aún está la corrupción, la injusticia, no es nueva. Pero a medida que crecemos, pues yo cuando era niño no era consciente de esto, pero a medida que crecemos y que seamos conscientes de estas cosas, pues nuestra reacción debe ser de clamar, buscar y de poner la mirada en el que hace la justicia y en el que actúa con rectitud, es decir, el Señor. Ahora, si vemos las cosas en cuanto a gobernar, acá tenemos, bueno, hay una alcaldía local, hay un alcalde sobre la ciudad, a nivel de territorio, también ahora acá en Colombia hay un gobernador
del departamento o una provincia, para que se entienda. Después está alguien que está gobernando sobre todo el territorio nacional, el presidente, y aún sobre el propio continente, pues hay organizaciones internacionales para Sudamérica y hay una nación, una organización de Naciones Unidas, o sea que como que procuran dar directrices para todos los países. Pero sobre esos hay alguien que está más alto, que es Jehová. Obviamente quizás esa cadena no se cumpla con exactitud, no es que así sea la jerarquía, pero lo que yo puedo asegurar en esta noche es que el que está en la cima es Dios. O sea, de ahí nadie puede ocupar ese lugar. Él es el que juzgará todas las cosas. Y por esa razón debemos poner nuestra mirada en Él, porque Él promete juzgar el mal sobre la tierra y el pecado del que no se arrepiente. Desde la perspectiva eterna debemos confiar en que todas las cosas, todas las injusticias serán pagadas. Y eso dará gloria al juez, a Dios. Piensa aún dentro de este comentario, piensa también en tu propia iniquidad, en tu propio pecado. Recuerda que aunque no estás en la cima, no estás al nivel de Dios, también Él te juzgará por lo que has hecho si no has buscado refugio en el Señor Jesucristo. Ahí está la invitación. O sea, sí, lo que nos está diciendo acá el versículo es, ¿hay injusticia? Sí, la hay. ¿Hay corrupción? Sí, la hay. ¿Y nos duele? Claro que nos duele. ¿Molesta? Molesta mucho. Pero sobre eso está Dios y juzgará. Y esa debe ser nuestra esperanza. Y quisiéramos que juzgara hoy, que ya cayeron rayos sobre el que hace el mal y hace lo injusto. Pero aún tenemos que esperar, ser pacientes. Y Dios recompensará aún esa espera, decir, wow, por fin eso que anhelábamos pasará. Y a la vez, examina tu corazón si también está en ti esa injusticia y si está en ti esta perversión de derecho, como dice el versículo. Porque quizás si la tienes, también el Señor, el juez, te juzgará. Ten cuidado. Busca a Cristo. Él te da perdón y te da libertad. Bien. Ahora vamos al versículo 9. Dice, además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. Esto me pareció muy interesante. Porque, pues, lo que está diciendo es que, bueno, o como está hablándonos ahí, es que todos somos dependientes del fruto de la tierra. Todos estamos sujetos a los campos, tanto para comer como para tener materias primas con las que creamos toda nuestra tecnología. O sea, todo lo que tenemos viene de materiales sacados de la tierra. Ahora, no sé, yo cuando pensaba en esto decía, ¿qué pasaría si en algún momento toda la producción, los frutos de la tierra cesaran? Ya no sale más papa, ya no sale más fruta, ya no sale nada. Y a la vez todas las materias primas también se cesan. Se acabó el petróleo, se acabó el oro, se acabó el cobre. Todos los materiales que usamos se acaban. Ya no hay más de dónde sacarle a la tierra. ¿Qué pasaría? Creo que colapsaríamos. Sencillamente todo el mundo colapsaría. Y pues bueno, ni los ricos ni los poderosos se pueden salvar de un colapso así. Digamos, por eso pensaba que de alguna manera somos dependientes. Y por eso también se busca reciclar. Porque buscamos de tomar de lo que ya está hecho y sacarle provecho, que de pronto ya no está en uso. Sacamos provecho como para seguir teniendo materias. Pero si no las hubiera, estaríamos colapsados. Somos dependientes de la tierra. Y bueno, ahora pasamos de la sección del 10 al 17, que ya ahí sí toca específicamente la sección de el dinero y de las riquezas. Salomón reflexiona sobre la vanidad de las riquezas y que buscarlas como un fin en sí no lleva a la satisfacción ni a la paz. Recuerda, si nos sentimos sin sentido, la Biblia nos quiere dar una respuesta. Y ahora estamos dándonos cuenta de que si las riquezas es la solución y la respuesta es no. Salomón nos está diciendo que las riquezas no son esa solución para una vida con propósito y con sentido. ¿Por qué?
Porque acá nos está hablando de alguien codicioso y vemos algunas características de la persona codiciosa. En el versículo 10 dice que el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Un corazón codicioso nunca se sacia. Si no hay contentamiento con lo que tú tienes hoy, con lo que yo tengo hoy, pues y tras del hecho estoy envidiando lo que mi vecino, lo que mi prójimo tiene, pues realmente cuando yo lo logre conseguir, voy a conseguir, cuando lo vaya a conseguir, voy a querer más. Y eso es como una naturaleza, y es lo que nos está diciendo el versículo. Si tú tienes un corazón codicioso, consigues algo, lo que soñabas, y adivina, no va a haber satisfacción y vas a querer más y más y más. Y no hay contentamiento. Otra razón por la que las riquezas no son la solución. A mayor riqueza, mayor gasto y más personas se acercan a gastar. Dice el versículo 11, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Entonces, no solo que tiendo yo a gastar más cuando tengo más, sino que se acercan personas para ayudarte a gastar. Es curioso. Quizás suena muy materialista, pero estamos hablando de que si tienes un corazón codicioso, es probable que también congenies con personas codiciosas. Y ellos estarán ahí para indicarte en qué puedes gastar. Esto me hace acordar cuando mi esposa Mariela estaba trabajando con sus compañeras de trabajo, pasaba algo muy curioso y era que, digamos, el miércoles llegó una de ellas con un bolso nuevo, porque ya pagaron, entonces llegó con el bolso nuevo, con, no sé, unas zapatillas y una blusa nueva. Y muy bonita, muy chévere. Y a la semana, la otra compañera de trabajo que ya vio que ya la otra gastó, pues ¿qué pasó? También trajo un bolso nuevo, unos zapatos nuevos, una camisa. Y de alguna manera tiende a ser una competencia y por otro lado, como a se juntan, como decir, tú puedes gastar tu dinero en esto, en un bolso, en unos zapatos, en una blusa, en maquillaje, o en los hombres, no sé, en juegos, en tecnología, etcétera. Entonces siempre hay alguien que nos pueda dar una idea para gastar más dinero. Piensa de pronto si te está pasando eso. Tampoco la solución son las riquezas porque el rico no tiene descanso sobre su abundancia. Eso nos dice el versículo 12. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco. Pero al rico no le deja dormir la abundancia. Esto parece una contradicción. Parece como, ¿cómo así? Si todo lo que yo esperaba era tener dinero, ¿cómo así que no me deja dormir? Eh, una persona que ha logrado la riqueza, pues se preocupa, literalmente es la palabra, preocupa por cuidarla, por mantenerla y por hacerla crecer. Eso es lo que está en la cabeza de del rico, por decirlo acá. Nuevamente, hablando de una persona codiciosa. ¿Qué te dice la cultura cuando ya alcanzaste los ingresos y la estabilidad económica que soñaste? Consigue más. Y cuando tengas tanto, debes estar pendiente de tus propios negocios. Debes estar pendiente de que no te roben el carro lujoso que compraste o de cuidar la casa y de estar pendiente de las cuentas bancarias y de que los negocios que armaste pues no se caigan. Es una gran ironía. Por eso no son la solución las riquezas. Otra razón, a veces los negocios se caen y por tanto pues se cae tu esperanza. Si tu esperanza está en eso, pues se cae. Versículos 13 y 14. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños, perdón, para su mal. Versículo 14. Las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Entonces, un mal negocio se pierde todo el dinero y ya, y quedaste en la nada. Un gran mal. Es obviamente pues todo, eso está pensando en que es una perspectiva de vida un poquito negativa, ¿no? Pero siempre hay un riesgo. Y si tu esperanza está en las riquezas y te llega a suceder algo así, pues perdiste todo y se cae tu vida.
Versículo 15 dice, como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Entonces, lo que acumulaste en tu vida no te lo podrás llevar cuando te mueras. Esta es una frase muy coloquial, bueno, de pronto así no, pero muy escuchada entre nosotros, entre nuestra cultura, sabiduría criolla. Uno no se lleva, sino, bueno, uno se va desnudo a la tumba. Así que bueno, también pensar que eso también viene de la sabiduría de la Biblia. Todos los días se come con molestia, afán, dolor y miseria. Versículo 16. Este también es un gran mal, que como vino así haya de volver, y que le aprovechó trabajar en vano. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán, dolor y miseria. No es como vivir así. Bien, entonces, estas cosas muestran que un corazón codicioso no tiene paz, ni las riquezas es el camino que se debe buscar. Ahora, ¿buscar dinero o cubrir las necesidades es malo? Pues claro que no. Pero si el tener riquezas es nuestro fin o lo que perseguimos, entonces sí debemos examinar nuestro corazón y pedirle al Señor que nos ayude a cambiar y a reestructurar tus prioridades. Todos necesitamos dinero para subsistir y Dios nos ha dado dones y habilidades para trabajar y tener así nuestro sustento. De lo que Él nos ha provisto debemos estar profundamente agradecidos y contentos. Muy bien. La solución para no sufrir estos males en cuanto a las riquezas es fácil. Es no amar el dinero ni amar el mucho tener. Miremos lo que es el versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Entonces, si yo quiero hallar satisfacción, pues tengo que ir al lado contrario, a no amarlo. Dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Para dejar de amar las riquezas, debemos amar a Dios. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Esto nos lleva a la conclusión y es que, eso está en los versículos 18 al 20, amar a Dios es la solución y contentarnos con la hermosa provisión que Él nos da, libera de la codicia. La palabra dice que debemos gozarnos del bien con que uno se fatiga, es decir, disfrutar del fruto del esfuerzo. Quizás esto sea más fácil de entender para un campesino que literalmente ve el esfuerzo, su dedicación en cultivar y cuando comienza a ver que crece la plantita, que comienza a dar flor y después llega el fruto, pues eso es una satisfacción muy grande. Pero nosotros también estamos expuestos bajo esta dinámica con nuestro propio trabajo. ¿Cómo sé que amo a Dios? Si guardo sus mandamientos y le temo. Esta es la conclusión del libro de Eclesiastés. Me voy a adelantar un poco a unos cuantos meses cuando terminemos de verlo, pero Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Después de mirar todas las cosas, conclusión, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos nos dice la palabra que también eso es una muestra de que amo a Dios. Ahora, para terminar, ¿cómo yo puedo mostrar una actitud agradecida y de contentamiento con lo que Dios me ha dado? Muestro una actitud agradecida cuando estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, refiriéndose a la comida, a la bebida, al abrigo, esas cosas serán añadidas. Muestro una actitud agradecida cuando dedico tiempo para trabajar, cuando así como dedico tiempo para trabajar para el sustento de mis necesidades, también dedico tiempo para la obra de Dios. Muestro una actitud agradecida cuando oro constantemente, agradeciendo a Dios por los alimentos, por el techo, la ropa, la salud, la familia, los amigos, la vida en sí. Y bueno, ahí acá hay una recomendación. Haz una lista mental, de las cosas que tú tienes en tu hogar. Cada cosa. Piensa, ¿de dónde vino? ¿Quién te la dio? ¿La compraste? Bueno, gracias a Dios. Y agradécele al Señor en oración por todo lo que Él te ha provisto. Eso es un ejercicio que te ayuda a crecer en agradecimiento. Muestra una actitud agradecida cuando estoy ofrendando para la obra de Dios.
Y realmente pues acá eso es otro tema distinto que se han hablado en otras ocasiones. No voy a hablar de cuánto debes estar dando, pero una respuesta es lo más que puedas en ofrenda. También me siento a gusto, muestro una actitud agradecida cuando me siento a gusto con lo que tengo hoy. Que aunque las cosas cumplen su función, no son no es lo más lujoso, pero me siento a gusto porque cumple su función. También cuando aumentan mis ingresos, pero mis gastos no están aumentando de la misma manera. Eso también habla de esto. A medida que aumentan los ingresos, aumentan los gastos. Pero si no está sucediendo eso, estoy mostrando una actitud agradecida. ¿Por qué? Porque puedo tener más dinero para ayudar a otros, para ofrendar, para servir de otras maneras. Muestro una actitud agradecida cuando soy generoso y sensible a las necesidades de otras personas. Y también cuando comparto mis bienes materiales y los uso para bendecir a otros. ¿Compraste un televisor? Chévere. Bueno, ¿cómo puedes invitar a tu vecino a ver una película cristiana o que lo lleve a conocer al Señor? Un lindo televisor, úsalo para bendecir a otros. ¿Sí? Y bueno, realmente ese sería como el mensaje. Hay una última promesa en el versículo 20. Dice, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Esto es para la persona que se goza en el comer, en el beber, en disfrutar de su trabajo. Esta promesa dice que si te gozas en lo que Dios te da, y si le amas, si le buscas, y si te ocupas en lo que Él te ha llamado, entonces el Señor llenará de alegría tu corazón. Entonces el Señor llenará de alegría tu corazón, es decir, te dará el significado, sentido y propósito que estás buscando. Está ahí, en amarlo, buscarlo y ocuparte en lo que Él te ha llamado. Ahí está el contentamiento, ahí está el propósito. ¿Lo crees? Vamos a orar. Amado Señor, te queremos dar muchas gracias por esta palabra, Dios. Y te queremos pedir, Dios Padre, que cambie nuestro corazón para que seamos sabios con lo que nos comprometemos y cumplir lo que ya hemos dicho que vamos a hacer, Dios. Delante de ti esos compromisos. Ayúdanos a tener el peso y la seriedad, Señor, la responsabilidad para cumplirlos. También te pedimos, Dios Padre, que nos ayudes a tener una actitud adecuada sobre nuestras finanzas y las finanzas en general. Que nos ayude, Señor, a vivir una vida contenta, agradecida con lo que tú ya nos has provisto. Y ayúdanos a confiar en que tú tienes cuidado de todas nuestras necesidades. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Feliz noche.